Un saludo a todos, nosotros somos el Grupo de Luz y hoy le hablaremos sobre el periodo Horizonte, conformado por las culturas Chavín de Huántar, Moche, Paracas, Nazca y Chimú. Los integrantes del grupo son Céspedes José, Espinosa Belén, Saucedo Miriam. Primeramente queremos dar una breve introducción al tema. Esta exposición se enfoca en el estudio de los periodos horizontes de Perú y las culturas que abarcan en este periodo. Cómo estas culturas imponen sus características, logrando dominar sus territorios, logrando tener influencia en los ámbitos sociales, económicos, arquitectónicos, políticos, religiosos y culturales. El estudio de los diferentes horizontes culturales y los intermedios permiten dar a conocer sus características e identidades marcadas en sus manifestaciones culturales, tales como los primeros templos, la domesticación de animales, crecimientos agrícolas, nuevas técnicas de cultivo, los cuales ayudaron a las futuras culturas que partieron de estos nuevos conocimientos. Comenzaremos explicando qué es el periodo Horizonte. Muy bien, el horizonte cultural peruano es la época en la que una cultura regional o local se expandió por una gran parte del territorio nacional, logrando imponer sus características políticas, económicas, sociales y religiosas. El periodo Horizonte se caracteriza por tener formas similares de cerámica con iconos y formas similares, un arte organizado desde el Estado, más que una expresión artística, es una forma de propaganda política, religiosa y cultural. Y como podemos ver, en esta época de horizontes culturales se puede distinguir tres periodos: el horizonte temprano, el horizonte medio y el horizonte tardío. Comenzaremos con el periodo horizonte temprano. Este periodo está comprendido entre los años 900 a.C. hasta los 200 a.C. La cultura que representa este periodo es la cultura chavín, que tuvo una gran influencia religiosa. Pero también podemos ver las culturas de Vicus y Paracas. Continuamos con el periodo horizonte medio, comprendido entre los años 600 después de Cristo y 1000 después de Cristo. En este periodo resaltan las culturas Tiwanaku y Wari. Ambas lograron una gran influencia gracias a su superioridad militar e influencia religiosa. Continuamos con el periodo horizonte tardío o Inca. Este es el último horizonte y va desde el año 1476 después de Cristo hasta el año 1534 después de Cristo. Marca el nacimiento y declive del imperio Tahuantinsuyo. Ahora entramos a los intermedios culturales. El intermedio temprano va en medio del horizonte temprano y el horizonte medio. Tenemos el siguiente, que es el intermedio tardío, que este va en medio del horizonte medio y el horizonte tardío. En el intermedio temprano podemos distinguir las culturas de Nazca, Recuay y Mochica. En el intermedio tardío podemos ver las culturas de Cusco, Chincha y Chimú. En este periodo de intermedios culturales, Perú se desintegra y generan organizaciones regionales autónomas e independientes, con un alto sentido de su independencia. Estas culturas tenían una identidad muy marcada, como la cerámica, arquitectura, religión y manejo de los metales. Tienen como característica una menor extensión territorial, el poder regionalizado y está ubicado claramente entre horizontes. En este periodo se desarrolla el clasismo peruano y cada cultura crea las mejores cerámicas del Perú prehispánico, como Nazca, que es la mejor cerámica elaborada en el Perú antiguo, y otros trabajos como Mochica o Tahuantinsuyo. La historia de Chavín de Huántar se remonta a muchos años atrás. En varios momentos se supo de su existencia. Por ejemplo, en la segunda mitad del siglo XIX, el explorador italiano Antonio Raimondi quedó impresionado por el monumento, pero lamentó su estado de abandono y que los pobladores lo usaran como cantera para abastecerse de piedras. Luego el alemán Ernst Midenford
exploró el sitio descubriendo la gran escalinata que conduce de la Plaza Cuadrada al Templo Mayor. Sin embargo, es con Julio Tello que Chavín de Huántar recobró importancia. El arqueólogo peruano destacó su aporte y la consideró la cultura peruana más antigua y la que dio origen a la civilización andina. En la actualidad, el monumento arqueológico Chavín de Huántar tiene una extensión de 14 hectáreas, pero se cree que su tamaño era mayor e incluso ocuparía gran parte del pueblo, es decir, del distrito de Chavín de Huántar. Las investigaciones realizadas por Julio Tello sobre Chavín de Huántar le llevaron a concluir que fue la madre de las civilizaciones andinas del Perú y que además se desarrolló durante la etapa formativa de la historia de dicho país, específicamente en el Horizonte Temprano. Se cree que otros centros ceremoniales del Ayacucho, Puno, Inca y Huánuco han tenido una influencia directa de la cultura chavín. Ubicación geográfica. Chavín de Huántar es un sitio arqueológico enclavado en un valle interandino de la cordillera de los Andes a unos 3.150 metros sobre el nivel del mar, en una gran cuenca interandina que se conoce popularmente como el Callejón de Conchucos. En la actual provincia de San Marcos del departamento de Ancash, el sitio descansa sobre una pequeña terraza aluvial, justamente en la confluencia de los valles del río Huachesca y Mosna, este último que dirige sus aguas hacia el gran río Marañón. Desde su descubrimiento arqueológico por el investigador peruano Julio Tello, Chavín de Huántar ha despertado gran interés por su carácter monumental y por las representaciones iconográficas relacionadas con esta y los objetos que se adscribieron a dicho sitio. Gracias a este interés, también motivado por haber sido definido como la cultura matriz de la civilización andina, una serie de investigadores como Wendell, John Brough, Luis Lumbreras, Rosa Fogg y Richard Burger han realizado una serie de investigaciones en torno a este sitio y su carácter social recientemente. Desde 1995 hasta la actualidad, el equipo de John Rick de la Universidad de Stanford, que también incluye arqueólogos peruanos, ha realizado un trabajo de largo aliento que ha generado una nueva cantidad de datos y revisado la cronología del mismo sitio. Así ahora se sostiene que ya no solamente el núcleo monumental se dividió en las dos grandes fases arquitectónicas planteadas por John Brough como Templo Viejo y Templo Nuevo, sino que al menos existirían 5 grandes fases constructivas. El sitio arqueológico de Chavín. La antigua civilización Chavín se desarrolló en América del Sur entre los años 1500 y 300 a.C. Fue uno de los santuarios más importantes de la cultura peruana, a donde la gente iba a ofrecer sus ofrendas y sacrificios. La naturaleza ceremonial y cultural que predomina en todo el complejo de Chavín es muy evidente, especialmente en la arquitectura del Templo del Lanzón, la pirámide de Tello, ambos construidos sobre una complicada red de pasadizos subterráneos, y en las decoraciones talladas en los inmensos megalitos ornamentados. Consta de una serie de terrazas y plazas construidas de piedra. Se observa enormes megalitos ornamentales con decoraciones talladas, entre ellos el Lanzón, que es un monolito de granito de más de 4 metros de altura, y la estela Raimondi, que es un bloque de diorita de 2 metros de altura. Las esculturas en bajo relieve en las losas, dinteles y columnas se caracterizan por su representación de temas zoomórficos en los que esporádicamente aparecen rostros humanos. Las famosas cabezas enclavadas en los muros son una especie de voladizos circulares tallados sobre las piedras de los muros y representan una de las creaciones que más llaman la atención en el arte monumental de Chavín. Los edificios han sido construidos en base a grandes rellenos de piedra y tierra que se depositaban entre los muros, que podríamos llamar de contención, por lo que el comportamiento de las estructuras tiene especiales características. Estos muros de contención tienden a confundirse con el relleno, ya que están hechos de mampostería irregular con piedras iguales a las de los rellenos y están unidos con tierra arcillosa semejante a las del relleno. Existe el peligro de limpiar los rellenos sin el cuidado necesario que evita destruir los muros. En el interior de estos edificios se construían las galerías que hacen famoso el sitio. Las galerías son un elemento muy importante de los edificios de Chavín.
se formaban dejando espacios sin rellenar donde se colocaban grandes piedras entre los muros de contención. Las galerías tienen diferentes funciones, desde canales de drenaje de lluvia hasta recintos secretos, ductos acústicos, ventiladores, almacenes y depósitos de ofrendas. Organización social. La cultura chavín tuvo un estado teocrático, es decir, era controlado por los sacerdotes y ellos gobernaban en nombre de su religión politeísta. Por lo tanto, cuando se habla de la organización social de esta cultura y su organización política, se habla técnicamente de lo mismo. La sociedad dentro de esta organización se basaba en clases y no solo los sacerdotes tenían posiciones altas, sino también los grandes guerreros que se encontraban alejados de los temas y actividades ceremoniales. Entre estos dos tipos de cargos tomaban casi todas las providencias, mientras que el pueblo estaba casi esclavizado con la función y misión de ser más productivo. Aquellos personajes dentro de su sociedad que destacaban en la comunidad se convertían posteriormente en líderes, jefes o incluso en oficiales. De esta manera lograban salir del sometimiento en la que la mayoría se encontraba. Estos líderes obligaban a su gente a ser más productivos, todo esto bajo las órdenes de los sacerdotes, dado que ellos siempre fueron los grandes sabios de la naturaleza. Los líderes de Chavín lograron que se construya con contundente éxito grandes templos ceremoniales, con el objetivo de rendir culto y honor a los dioses. Una de las razones principales para el gran desarrollo de esta cultura representativa fue la modernidad, productividad e innovación que tuvieron dentro de la agricultura. Como ya se había mencionado, la sociedad chavín estaba basada en la teocracia, pues ellos adoraban a los dioses de la naturaleza, los cuales se mostraban ante los humanos en forma de animales, por lo que adoraban al jaguar y al puma. Chavín estaba gobernado por una especie de rey sacerdote, que representaba a los sacerdotes en general, así como de los grandes guerreros. Los sacerdotes, además de su función ceremonial en la religión, eran también especialistas en temas científicos, como por ejemplo la astronomía, lo cual les daba gran influencia y poder. Gracias a esos conocimientos, lograron desarrollar nuevas e importantes técnicas agrícolas, así como un notable manejo y distribución del agua. Ahora, respecto a la nobleza, estaba formada por los guerreros, que tenían la función de contener alguna invasión e incluso hipotéticas guerras civiles o revueltas que podrían generarse dentro de la sociedad. Es por esto que esta organización social de la cultura chavín tuvo hegemonía al proteger su forma de vida. Esto explica en gran parte por qué Chavín tuvo una zona de expansión considerable. Finalmente tenemos al pueblo, la parte más baja de esta pirámide, que era toda la masa popular, la cual pagaba tributo a los distintos dioses que tenían, pero también a los gobernantes. La forma en que el pueblo pagaba tributo era con su mano de obra, aunque también es cierto que en ocasiones podía considerarse una especie de esclavización. Arquitectura chavín. El diseño arquitectónico se caracterizó por la construcción de estructuras con forma de U. Además, edificaron plataformas para levantar templos con galerías subterráneas, que también usaron como dinteles, cornisas y las conocidas cabezas clavas. Adicionalmente, estos maestros constructores realizaron pirámides truncadas con pasajes o habitaciones subyacentes, plazas rectangulares hundidas y pozos circulares. Para ello, usaron la piedra como material para levantar obras en las sierras, mientras que en las costas empleaban el barro y el adobe. Encima, los chavines poseían un conocimiento avanzado del sonido en la ingeniería hidráulica, puesto que obras como la de Chavín de Huántar tenían canales que con la corriente del agua emitían sonidos parecidos a un rugido. Absolutamente todo el diseño de espacios y áreas arquitectónicas de la cultura chavín tuvo fines eminentes religiosos y políticos. La mayor parte de la cerámica que se conserva de la cultura chavín proviene de los cementerios. Se solía creer que las cerámicas tenían que acompañar a los muertos. De esa manera se los conservaba de manera más cuidadosa. Así los arqueólogos han extraído de los cementerios una gran cantidad de vasijas que se conservan en un perfecto estado.
Es gracias a ello que se puede conocer parte de la cultura chavín. En su elaboración tenían una concepción clara de perfección. El pueblo se esmeraba siempre en la construcción de vasijas y otros utensilios que se elaboraban con arcilla. A pesar de que no eran tan vistosas como la que se realizó un tiempo después, sus técnicas sí eran impresionantes. La cerámica de la cultura chavín puede considerarse como una de las verdaderas obras de arte. Probablemente pueden llegar a ser las primeras que aparecieron en la zona del Perú, considerando que, junto a Caral, son las culturas más antiguas del continente americano. ¿Qué representa la cerámica de la cultura chavín? Partiendo del hecho de que en la elaboración de la cerámica chavín no se utilizó molde alguno, se puede hablar de sus representaciones únicas. De esa forma, su consistencia era compacta, con paredes delgadas, acabados pulidos monócromos o a veces colores grises, rojos, negros o marrones. Además, cada una de sus superficies eran decoradas con finas líneas, incisas e imágenes talladas, empleando la técnica denominada rivalidad de contornos, que permitía ver las líneas de una imagen de distintas maneras dependiendo del ángulo en el cual se observaba. De cierta manera, esto facilitaba el hecho de esculpir figuras que ofrecían diferentes interpretaciones dependiendo de la posición en la que se observaba. Principales características de la cerámica chavín. La cerámica chavín es considerada como una de las expresiones artísticas más bellas y originales de todos los tiempos. Así se destaca por usar principalmente un solo color, es decir, ser monócroma. Solo en ocasiones utilizaban el color rojo o el negro plata para decorar. Sobre la superficie de la cerámica se dibujaban con líneas incisas, felinos, serpientes y cóndores. Algunos añadían una serie de puntuaciones. En cuanto a su función, se distinguen dos clases de cerámica: utilitaria o para uso cotidiano y ritual para prácticas ceremoniales. Su cerámica tuvo dos fases o épocas, una llamada rocas y otra de nombre ofrendas. La cerámica en rocas se encuentran todas aquellas vasijas y tazones grandes, con hasta 50 metros de diámetro y de forma globular, base plana y con asa de estribo, que terminaba en forma de un pico. La cerámica en ofrendas, que su forma es un tanto más ancha, llevando por denominación acampanulada. En cuanto a sus cuellos, estos eran más delgados. La textilería. El trabajo de textiles alcanzó un alto grado de avance en la cultura chavín. Los procedimientos usados son muy antiguos, creados con el paso del tiempo. Las necesidades para protegerse del frío, por ejemplo, les obligaron a buscar las formas de resolver este problema. La inclemencia del tiempo en la cordillera tenía efectos a veces difíciles de superar, por lo que fueron empujados a crear tejidos que les ayudaran a mantener el calor corporal y así poder dedicarse a los trabajos de tierra. Es importante también resaltar que el tejido de telas para la casta dominante era común en la cultura chavín. Los sacerdotes ejercían el ministerio más alto en la sociedad chavín. Se dedicaban a interceder ante los dioses por el bienestar del pueblo. El desarrollo de las técnicas textiles en todas las regiones del Perú parecen de creación autóctona. Indudablemente fueron alcanzando a través del tiempo el avance en la construcción del tejido hasta lograr entramados y formas únicas, que aún hoy no son superadas ni por las máquinas. La materia prima usada por la cultura chavín estuvo conformada por la lana, el algodón. A partir de estas fibras lograron desarrollar importantes diseños y abrigos que usaron no solo para protegerse del frío, sino también como elementos ceremoniales, incluso como referentes históricos porque sus bordados contaban parte de la vida en sus comunidades. Las tramas elaboradas en el tejido chavín son diversas y pueden considerarse como una de las pioneras en la fabricación de tejidos en América. Los chavines tenían la ventaja de tener la materia prima en su ámbito geográfico y por lo tanto podían disponer de ella. En la textilería chavín se consiguen tapices elaborados donde se cuentan las conexiones que tenían con sus dioses. Entre las principales características de la textilería chavín se puede considerar como una de las del continente americano que evolucionó desde tramas simples y vastas a unas más elaboradas.
Se usaron en abrigos y vestimentas para protegerse de las inclemencias del tiempo, no solo en la cordillera, sino también en las zonas más bajas. Muchos de los tapices cuentan historias de sus deidades o escenas de la vida cotidiana. Usaron las fibras que tenían en su entorno, como el algodón y la lana. Los trabajos textiles de la cultura chavín alcanzaron un alto grado de complejidad de acuerdo a las técnicas que usaron, incluso tejidos que hoy no imitan ni las máquinas. Aplicaron tintes a las fibras que obtenían de plantas. Sus tejidos eran los que se hacían para ceremonias y ritos. Origen. La cultura moche o mochica surge y se desarrolla entre los años 100 a.C. hasta los 700 después de Cristo, teniendo como escenario la larga y angosta franja desértica de la costa norte del Perú, donde se encuentran los restos de sus templos piramidales, palacios, fortificaciones, obras de irrigación y cementerios que testimonian su alto desarrollo artístico, tecnológico y compleja organización. Es considerada como una de las culturas más conocidas y admiradas de Perú, siendo esta cultura la más representativa del Perú antiguo desde el punto de vista de su expresión artística. La cultura mochica tuvo su hábitat en el valle homónimo, desarrollándose entre los territorios de Valle de Nepeña al sur y de Piura al norte, con un territorio extendido de aproximadamente 800 kilómetros cuadrados. Históricamente fue conocida como Proto-Chimú o Chimú temprano, pero recibió el nombre de Moché tras los descubrimientos en el Valle de Moché. También se la denomina mochica en razón del nombre de la lengua, el muchit que hablan sus pobladores. Moché al comienzo solo era una unidad cultural, pero la división natural de la costa norte por el desierto de Paiján dividió también las manifestaciones culturales de los mochicas, mochica del norte y mochica del sur. Los mochicas norteños tuvieron mayor abundancia de materiales en sus tumbas, mientras que los mochicas del sur fabricaron la mayoría de los huacos retratos que casi no existen entre los norteños. La cerámica norteña es de color naranja o crema, con los diseños en rojo o en púrpura, mientras que los sureños utilizan el fondo blanco crema y los motivos en rojo o en ocre. En las construcciones norteñas se construyen pirámides con rampas, mientras que en las sureñas no se encuentran rampas. Hacia el final del periodo mochica, Moché Sur llegó a opacar el poder de Moché Norte, conquistando territorios hasta Piura y Jetepeque. Pero esta hegemonía fue breve, pues hacia el año 550 después de Cristo, esta sociedad sufrió transformaciones producto de severa sequía. Una de ellas de aproximadamente 32 años, que probablemente fue fruto de una manifestación del fenómeno El Niño. Trajo como consecuencia el desalojo de las partes bajas de los valles y el desplazamiento hacia el interior del valle. Esto provocó un nuevo resurgimiento de la clase moché norteña y un debilitamiento de la clase moché sureña. Mochicas norteños. Se establecieron 3 periodos. Periodo mochica temprano. En este periodo se caracterizó la extraordinaria calidad de sus esculturas tridimensionales. Algunas piezas del periodo mochica temprano fueron hechas con arcilla blanca. Otras fueron hechas con arcilla roja, que fueron cocidas tanto en hornos oxidantes para convertirse en cerámicas de color rojo o en hornos de atmósfera reducida para convertirse en cerámica negra. La cerámica roja fue casi invariable, decorada con diseños en blanco y rojo, para resaltar los detalles y crear diseños no incluidos en la escultura. En muchos casos, la cerámica de este periodo fue decorada con incrustaciones de conchas y piedra. Estas incrustaciones se utilizaron para crear o subrayar detalles tales como los ojos de los felinos,
búhos o seres humanos, los dientes de los felinos y seres humanos, y los brazaletes y escudos en representaciones de seres humanos. Ocasionalmente encontramos ceramios modelados como felinos en incrustaciones de piedra negra forman la nariz. Periodo Mochica Medio. La cerámica Mochica Medio puede ser dividida en tres categorías: cerámica fina, cerámica de calidad media y cerámica simple o doméstica. Los ejemplos de cerámica fina son botellas de asas estribos con cuerpos característicos, pico vertido en el labio, cuerpos generalmente achatados y lenticulares, basas anulares y decoración en relieve o pintada en ocre, crema y un distintivo color morado púrpura. Diseños típicos que incluyen seres sobrenaturales y animales. Las piezas de calidad media durante este periodo son jarras simples, jarras de cuello efigie y figurinas, que están compuestos por cuerpos globulares u ovales y cuellos rectos o ligeramente vertidos. La cerámica mochica simple son solo ollas de cuello corto vertido recto, y las más simples son pequeñas piezas ligeramente cocidas en forma de crisoles. Periodo Mochica tardío. Botellas pintadas con diseños en línea fina son el sello de la cerámica mochica tardía. Pintura en línea fina que ocasionalmente aparece en jarras o decorando piezas tridimensionales. En este periodo la cerámica también se divide en tres tipos: cerámica fina, que presenta una enorme variabilidad de formas y diseños. Los cuerpos de estas piezas son tanto esféricos como carenados, y existe uno que otro cuyo cuerpo tiene formas ojivales. Una fuente de esta diversidad es ciertamente la influencia de estilos cerámicos foráneos. Cerámica media comparte muchos rasgos con sus antecedentes del periodo mochica medio. Las jarras de cuello efigie continúan siendo producidas aun cuando en esta fase carecen de detalles pictóricos. Las caras moldeadas en los cuellos son generalmente simples, al punto que muchas veces los rasgos son indistinguibles. Y por último tendríamos la cerámica baja, que son simples crisoles similares a los asociados con entierros en el periodo mochica medio. Mochica sureño se caracterizaron en 5 fases. Fase Mochica 1. En esta fase la cerámica era pequeña, tenía aspecto sólido, formas comunes. Formas comunes tales como vasos, retratos antropomorfos de cuerpos enteros, zoomorfos, cántaros sencillos con asas de estribo. Los colores que habían fueron los colores crema y rojo, crema y ocre, rojo, crema y anaranjado y crema y negro. Fase Mochica 2. En esta fase la cerámica era alargada, contaban con vasos, retratos antropomorfos. Existen varios retratos antropomorfos de cuerpos enteros. Predominaron los colores crema y rojo, crema y ocre, rojo y crema plomizo, marrón anaranjado y crema ocre. En la fase Mochica 3 empieza el refinamiento, hay mayor capacidad, las paredes y los vasos se afinan y empiezan los retratos de personas. En la fase Mochica 4 hay mayor complejidad, son alargados y a su vez son de carácter religiosos. La mayoría de los picos son largos, rectos, aunque hay algunos más angostos en la punta con bordes levemente afilados. Fase Mochica 5. La cerámica de este periodo, por sus formas y decorados, constituyen el arte barroco de la cultura mochica. Se reduce el tamaño, empiezan las representaciones geométricas, el motivo escultórico pasa a segundo plano y este es reemplazado por el arte pictórico. La sociedad mochica se establecía en jerarquías muy marcadas, lo que a falta de haber desarrollado algún tipo de escritura quedó reflejado en su muy abundante producción de cerámica o huaco. La pirámide de esta sociedad teocrática estaba encabezada por los señores con poderes terrenales y religiosos. Los sacerdotes conformaban un segundo estrato que podía estar integrado por mujeres sacerdotisas,
al igual que los chimus. El tercer estrato era del pueblo, que realizaba los trabajos del campo y los oficios. Esta división de la sociedad en castas gobernadas por caciques o sacerdotes se unió bajo un mando único solo en épocas tardías. Los mochicas eran politeístas. El dios más destacado era el Al-Paet, creador de todo, y era representado como un jaguar con colmillos largos. A este dios se le ofrecían sacrificios humanos. La mayoría de las veces los sacrificados eran prisioneros de guerra. Sin embargo, en otras ocasiones también se ofrecían ciudadanos mochicas. Por otra parte, la luna era la diosa más importante y la llamaban Si. Controlaba las estaciones y las tormentas, por lo que influía en la agricultura y en la vida diaria de los mochicas. Se consideraba que la Si era más poderosa que el sol, porque ésta podía ser vista tanto en el día como en la noche. También hubo varios dioses que fueron importantes, tales como el sol, el zorro, el búho, el pez, la araña y el cóndor. También adoraban a otros dioses animales. Las principales actividades económicas de la cultura mochica fueron la agricultura y la pesca. La agricultura. Los mochicas vencieron al desierto mediante la irrigación artificial, desviando el agua con canales provenientes de los ríos que bajan de los Andes. Su ingeniería hidráulica les permitió contar con excedentes agrícolas y una sólida economía que, completada con los productos del mar, constituyó la base de su portentoso desarrollo. Existían más de 30 variedades de cultivos indígenas, entre ellos tenemos el tabaco y la coca. Pesca. Los mochicas tuvieron gran experiencia como pescadores y eso lo demuestran las antiguas embarcaciones que usaban y que hasta ahora se siguen fabricando, estas denominadas caballitos de tutora. Pescaron toyos, rayas, lenguados y recolectaron mariscos como erizos y cangrejos. En cuanto a la arquitectura, la construcción de las grandes pirámides de la época moche solo pudo ser posible gracias a un trabajo en común muy bien dirigido utilizando prisioneros de guerra y la masa de los súbditos de los príncipes sacerdotes. La arquitectura mochica recibió influencias de la cultura virgo, especialmente en el manejo del espacio con forma de la pirámide escalonada. Tanto la arquitectura de carácter monumental y la doméstica se caracterizaron principalmente por estar construidas a base de adobe en forma rectangular, paralelepípedo de constitución sólida elaborados en moldes de madera. Los arquitectos mochi también utilizaron la piedra como elemento constructivo, pero de menor uso que el adobe, prioritariamente para la base de muros y terrazas. Los complejos arquitectónicos monumentales que cumplieron las funciones tanto religiosas o administrativas estaban constituidos por varias terrazas escalonadas que abarcan todo el ancho del edificio, guardando orden simétricos con rampas inclinadas hacia patios o plazas. La tierra es la materia prima por excelencia de la arquitectura moche. Fue empleada para la elaboración del material constructivo básico, el adobe, ladrillo de barro secado al sol, al igual que los morteros preparados para asentar los adobes. Se usó también para los enlucidos y acabados de muros, columnas, pisos y techo. Los adobes fueron dispuestos en aparejos trabados con formados bloques constructivos que sirvieron para el relleno de los espacios en las plataformas, y de forma similar se emplearon para construir los muros de las edificaciones. Otros materiales orgánicos intervenían en la construcción moches. Existen evidencias de postes, vigas y dinteles hechos de madera, especialmente agarrado, así como cañas de Guayaquil, carrizo, esteras de totora, cordajes de fibras vegetales que sirvieron para la armadura y cobertura de los techos. Metalurgia.
La cultura mochica alcanzó diversas técnicas para utilizar el oro, la plata, el cobre y otros metales para llevar a cabo piezas únicas. En tal sentido, entre las técnicas más conocidas como parte de esta cultura se trata del laminado, el martillado, el alambrado y la soldadura. En tal sentido, se puede decir que gracias a las tendencias de trabajar en cobre desarrollaron uno de los más importantes avances que fue durar este metal. Para esto aprendieron a fundir el oro sobre los moldes que daban lugar a piezas en cobre. Es por esta razón que a lo largo de la historia son conocidos como expertos en el área de metalurgia, ya que se convirtieron en importantes trabajadores al momento de fundir metales, dominando metales como el oro, la plata, el plomo, el mercurio y el cobre. Orfebrería. La cultura moche fueron los principales exponentes de todas las actividades relacionadas con la metalurgia en el antiguo Perú. En el caso de la orfebrería, el laminado logró ser una de sus principales técnicas, en la cual utilizaban láminas de metal muy finas, las cuales eran el resultado de un trabajo a partir de un martillado, donde se utilizaban piedras para ejercer la fuerza y además también se empleaba el fuego para dar forma, calentar la pieza y evitar que rajara con la presión de los martillos. Y de esta forma se le daba figura deseada en cuanto a la orfebrería. El legado principal de la cultura mochica es la cerámica, generalmente depositada como ofrenda para los muertos. Los mochicas lograron plasmar en su cerámica el entorno de su mundo cultural y religioso bajo la forma de imágenes escultóricas o bien decorando a pincel la superficie de la vasija. Su cerámica constituye para ello el mejor documento y testimonio de su cultura. Sus principales características son escultórica, representada en bulto las figuras de los hombres, animales y plantas, destacan los huecos retratos. Realista, era reproducción exacta de la realidad. Pictográfica, ya que algunos huecos representan figuras pintadas y ornamentadas. Modelaron figuras zoomorfas y antropomorfas. Las cerámicas se muestran globulares, base plana y hasta tipo escribo. Y usaron principalmente dos colores, el rojo y ocre, blanco y crema. Una derivación de la civilización chavín que luego trazó su propia fisonomía fue la cultura Paracas, enclavada en medio del desierto costeño. Esta cultura fue el resultado de una fusión de la tradición local, aldeas de pescadores, con las más sofisticadas tecnologías y formas ideológicas chavinoides. Surgió a finales del Primer Horizonte y prolongó su existencia hasta la primera época del Intermedio Temprano. En la costa sur fue el puente entre Chavín y Nazca. La cultura Paracas comenzó a desarrollarse alrededor del año 700 a.C., situándose en el departamento de Ica entre los ríos Ica y Pisco. Desde allí los hombres de Paracas pudieron extender sus dominios a partir del río Cañete al norte hasta Yauca en el sur. El estudio arqueológico de esta civilización fue dividido en dos etapas conocidas como Paracas Cavernas y Paracas Necrópolis, denominaciones derivadas de dos tipos diferentes de enterramientos que practicaron. La primera tiene una antigüedad que va del 700 a.C. al 200 después de Cristo, periodo en que la población se desarrolló en Tajahuana. Característica de este periodo es la producción ceramista adornada frecuentemente con motivos felinescos, en especial jaguares. La cultura Paracas fue descubierta en julio de 1925 por el arqueólogo peruano Julio César Tello Rojas, frente a la bahía de Paracas del sur de Pisco. En agosto del mismo año, Tello, ayudado por su discípulo Toribio Mejía Sexpe, instaló un campamento arqueológico en el sitio. El primer cementerio Paracas fue hallado por Tello
en las colinas de Pórfido Rojo conocidas como Cerro Colorado. En total halló 39 tumbas en forma de pozo que él denominó cavernas, las cuales contenían fardos funerarios envueltos en finos mantos y rodeados de cerámicos, instrumentos de caza, pieles de animales y alimentos. En 1927, Tello, junto con Mejía Sexpe, descubrió otro cementerio en Huaricayán, muy cerca del Cerro Colorado, al que denominó Paracas Necrópolis, donde halló 429 cadáveres momificados, envueltos cada uno con varios mantos, algunos de los cuales eran muy espléndidos. Además de esos dos cementerios, Tello identificó en la península de Paracas un tercer cementerio al que denominó Arena Blanca o Cabeza Larga, este último nombre debido a la presencia de cráneos deformados de forma alargada. Allí, además de tumbas saqueadas, halló restos de viviendas subterráneas. En el tiempo de su expansión se distinguen dos periodos. Según Tello, estudió cómo los paracas enterraban a sus muertos y sostuvo que esta cultura pasó por dos épocas bien definidas. Llamó a la primera Paracas Cavernas porque enterraban a sus muertos dentro de tumbas excavadas de manera vertical en el suelo, que se ensanchaban antes de alcanzar el piso, lo que le da una forma de copa invertida, aunque más que cavernas son en realidad pozos. La etapa de Paracas Cavernas tiene una antigüedad de 700 años antes de Cristo. La población principal de la cultura Paracas en esta época se desarrolló en Tajahuana, a orillas del río Ica, en el sector Ocucaje. El nombre proviene por la manera de cómo enterraban a sus muertos los paracas en forma fetal. Esto se comprueba por los hallazgos de los fardos funerarios encontrados en Cerro Colorado. Las tumbas encontradas eran subterráneas, cavadas en las rocas, con una forma que parece una copa invertida o de botella de cuello alto, en cuyo fondo de unos 6 metros de diámetro colocaban los fardos funerarios. Eran tumbas comunitarias, aunque no se sabe si los enterramientos correspondían a una misma familia. Los cuerpos se encuentran momificados por las condiciones climáticas y del terreno. Algunos de los cadáveres muestran trepanaciones y deformaciones craneales. Llamó a la segunda Paracas Necrópolis porque enterraban a los muertos en cementerios rectangulares más sofisticados que simulan ser ciudades de muertos o necrópolis. Tiene una antigüedad que va desde los 200 años antes de Cristo hasta los primeros años después de Cristo. La principal zona se desarrolló de esta etapa fue comprendida entre el río Pisco, la quebrada de Topará y la península de Paracas. Esta época se caracteriza por la forma rectangular de sus cementerios, donde entraban decenas de fardos funerarios enterrados a pocos metros de altura. Hay indicios de la existencia de categorías sociales en estos entierros, ya que los personajes más poderosos estaban sumamente adornados. A pesar de ser más avanzadas las realizaciones materiales como la cerámica, no son tan perfectas como la de la época de Paracas Cavernas. Las diferencias entre estas dos épocas se sintetizan en el siguiente cuadro. La cultura Paracas Cavernas tiene una influencia cultural de la cultura chavín. Su cerámica se caracterizaba porque eran vasijas de cuerpo esférico. Tenían dos picos cortos, a veces uno de ellos con un motivo escultórico. Estaban unidos por un azapuente. Tenían figuras incisas y pintadas tras la cocción. Sus tumbas se caracterizaban por ser en forma de botellón. Su fardo funerario tenía una forma cónica, sin manto. Su momificación mayormente lo ponían al cadáver sentado en cuclillas en una canasta. La forma del cráneo era deformado y su trepanación estaba presente en un 40% con una técnica circular y técnica de los orificios. En cambio, en la cultura Paracas Necrópolis, las vasijas tenían un cuerpo ovoide en forma de calabaza, dos picos tubulares cortos unidos por un azapuente. Los motivos por los cuales pintaban su cerámica eran naturalistas, ya que incluían peces, plantas, frutos, animales y personas. Tenían un englobe blanco que baña toda la vasija
y la técnica que utilizaban era la pintura aplicada antes de la cocción. Las tumbas eran excavadas a modo de cementerio, el fardo funerario tenía forma cónica, con manto polícromo de lana o algodón. Su momificación también era un cadáver sentado en cuclillas en una canasta. La forma del cráneo era deformado y su trepanación estaba presente pero menos frecuente, con una técnica circular. La organización social de Paracas era teocrática y estaba dividida en clases sociales. Militares y sacerdotes dirigían el Estado, mientras que campesinos y artesanos formaban el sector trabajador. La estratificación se formó a partir de la apropiación del excedente por el grupo que controlaba el conocimiento, la producción y las armas, estableciendo así una condición de privilegiados. Campesinos, ceramistas, artesanos textiles y pescadores trabajaban arduamente para alimentar a la clase dirigente. Pagaban tributos, edificaban tumbas y aprendían de los sacerdotes el culto a los felinos, las aves y otros seres mitológicos. En general, los registros arqueológicos dan cuenta de una sociedad que supo combinar la producción agrícola con la actividad guerrera, actividades que de manera excluyente fueron reflejadas en sus expresiones artísticas. Las deformaciones craneanas. La cultura Paracas fue una de las culturas sudamericanas que practicó las deformaciones craneanas. Esta costumbre floreció entre los años 700 a.C. y 200 después de Cristo. Los estudios realizados señalan que las deformaciones craneanas fueron realizadas por la nobleza, donde los niños eran sometidos a esta práctica a muy temprana edad, debido a que los huesos del cráneo todavía estaban en formación. ¿Qué son las deformaciones craneanas? Eran procedimientos que se utilizaban para deformar el cráneo de forma artificial. Para esto utilizaron varias técnicas que mencionaremos, como la utilización de 2 tablas, uno en la frente y otro en la nuca, al cual amarraban fuertemente. En las excavaciones se encontró fardos funerarios con muchas ofrendas y finos mantos paracas, lo cual era propio de la nobleza. Al retirar los mantos, se dieron cuenta que tenían la cabeza más alargada. Los cráneos más famosos fueron encontrados en Chongos, cerca de la ciudad de Pisco. Estos cráneos alargados tenían un 25% más de capacidad craneal y pesaban un 60% más con respecto a un cráneo sin deformación. También las cavidades orbitales eran significativamente mayores que las de cráneos contemporáneos y la mandíbula más grande y gruesa. Esto dio como resultado todo tipo de especulaciones sobre su origen, incluso atribuyéndole un origen extraterrestre. Pero solo se trataba de una deformación artificial. Las deformaciones craneanas no solo fueron practicadas por las culturas paracas. En todo el mundo, diferentes culturas realizaron la deformación craneana. ¿Qué finalidad tuvieron los paracas con las deformaciones craneanas? La razón principal fue para mostrar su alto estatus como nobleza. Esto era un signo de distinción y también para justificar en muchos casos su origen divino, el cual les permitía gobernar. ¿Cómo realizaban estas deformaciones? Utilizaban 2 métodos. El primero era la deformación craneana de cuna y la de Llautu. La deformación craneana de cuna utilizaban un mecanismo que aplastaba la cabeza del bebé mediante unas tablas. La deformación craneana con la técnica Llautu se realizaba colocando un gorro y las tablas en la parte delantera y posterior de la cabeza, amarrados de forma firme. ¿A qué edad se realizaban estas deformaciones craneanas? Se realizaban a los recién nacidos, hasta los 6 meses de edad. Esto debido a que a esa edad los huesos del cráneo todavía no estaban en formación y pueden ser moldeados. Las deformaciones craneanas en adultos eran poco comunes, porque los huesos de la cabeza ya están formados, dificultando su deformación. ¿Cuántos tipos de deformación craneana existía? Las culturas antiguas realizaron 4 formas de deformación del cráneo. La primera era el modelado bilobular, 2 lóbulos, donde se colocaba una tablilla rellena de algodón o lana sobre la parte posterior del cráneo. Se sujetaba con una banda que llegaba hasta la frente. La forma del cráneo resultante era alargada pero baja.
La segunda era el modelado cuneiforme, que se utilizaban tablillas que eran colocadas sobre la frente y almohadillas en la parte posterior del cráneo. Daba como resultado cráneos cónicos o semicónicos. Y el modelado tabular, que se usaba una banda que rodeaba todo el cráneo y sujetaba una tablilla posterior, así como colchonetas de algodón que se colocaban a los lados. Permitía obtener cráneos con la parte frontal alargada pero hundidos en las partes medias. Y por último, el modelado anular, que tenía la compresión de los cráneos, que se realizaba con cintas y llautos. Estos se ataban de diferentes maneras y daban como resultado cráneos con diferentes formas, siempre de tipo cilíndricas. La arquitectura Paracas. Es importante señalar que la cultura Paracas mostró sus primeros rasgos arquitectónicos en el año 700 a.C., bajo la influencia de la cultura chavín. De estos inicios, luego de un largo proceso de transformación, pasó en el 200 después de Cristo a una segunda etapa llamada Paracas Necrópolis. La arquitectura de Paracas Cavernas en esta etapa se origina a orillas del río Ica, donde sus pobladores con marcada influencia chavín construían espacios funerarios en la profundidad del desierto de Nazca. Esto guardaba relación con tribus y pueblos ancestrales como los muchés, que asociaban lo subterráneo con el útero materno. Esto cobra mayor fuerza con los hallazgos de momias enterradas en posición fetal, simbolizando o en el regreso a la Pachamama o Madre Tierra. De esta manera, el rasgo de construcción resaltante se refiere a que las tumbas eran excavadas sobre las rocas con forma de botella de cuello alto. La arquitectura de Paracas Necrópolis en esta etapa se caracteriza por la construcción de asentamientos en el valle de Chincha, en el periodo que va desde el año 200 a.C. al 200 después de Cristo. Las principales obras se centraron en grandes construcciones y la evolución de la economía agrícola. En este sentido, se encontraron rastros de transformaciones territoriales relacionadas con obras de irrigación artificial, sistemas novedosos del campo de cultivo, monumentales complejos piramidales. Toda esta riqueza arquitectónica nos habla de un pueblo con una realidad histórica mucho más rica y compleja que la que los reducía a un simple pueblo de tejedores y ceramistas. Sin embargo, es importante mantener el lugar de importancia de estos últimos rasgos. Existían dos tipos de arquitecturas monumentales. Estaba ánimas bajas y ánimas altas. Las ánimas altas y ánimas bajas están representadas por dos complejos que están construidos con adobes y tienen una extensión de 100 y 60 hectáreas. Las ánimas altas tienen una muralla alta hecha con capa de paja, tierra revestida de adobes. Está conformada por 3 estructuras elevadas de similar orientación y patrón arquitectónico. Y las ánimas bajas está conformada por 2 pirámides rectangulares de adobe en forma de granos de maíz, un cementerio y complejos habitacionales. ¿Qué construyeron los Paracas? Aparte de las estructuras de ánimas bajas y ánimas altas, están los siguientes restos arqueológicos de la cultura Paracas: Tajahuana, Chongos, Ocucaje, Huaca Soto, Huaca Santa Rosa y Cabeza Larga y Media Luna. La cerámica Paracas presenta un estilo definido y muy vistoso que se repite fuera de la península. Extensión de tierra rodeada de agua por todas partes salvo por una, por donde está unida a un territorio de mayor tamaño. Para el Valle de Ica se ha logrado establecer una larga secuencia de cerámica, que se inicia en tiempos anteriores a Paracas y termina ya en los inicios de la cultura Nazca, la cual es conocida como el estilo Ocucaje, que consta de 10 fases. La cerámica Paracas tiene formas muy variadas: ollas, tazas, platos, así como botellas y vasijas globulares con doble pico vertical unidos por un gollete. Algunas son de forma escultórica, representando figuras humanas similares a los Uchimilcos de la cultura Chancay. En cuanto a la técnica decorativa, eran así: se delimitaban primero las figuras con líneas incisas angulosas, trazadas cuando la arcilla todavía estaba húmeda. Tras la cocción del barro se hacían recién el coloreado, para lo cual se usaba pintura resinosa.
Los colores usados mayormente eran el negro, el rojo, el verde, el amarillo y el naranja. Las figuras representadas muestran proximidad al arte chavín, en especial la representación de un ser sobrenatural con rasgos de felino, ave y humano, al que se ha denominado el felino volador. La cerámica de las Paracas Cavernas era más caracterizada por sus cerámicas modeladas con una variedad de formas decorativas. Los diseños fueron hechos con líneas incisas, eran horneadas y pintadas con pigmentos de colores mezclados con resina vegetal. Los motivos de la cerámica de la cultura Paracas muestran la repetición del jaguar u otros felinos junto a la serpiente. El tipo de vasija es globular con doble pico y azapuente que se une por vez primera en esta cultura y que se usaría en culturas posteriores en la zona como en la cultura nazca. La cerámica Paracas Necrópolis de esta época no es tan representativa, aunque se mantiene la forma y el doble pico y azapuente. Pierde riqueza, es menos decorada, de color amarillento y además es más escasa. Es una cerámica menos trabajada, de paredes menos finas. Estas vasijas monócromas con cuerpos en forma de zapallo y con doble pico y azapuente son distintivas del arte cerámico de Paracas Necrópolis, y estas cerámicas mayormente se las encontraron en los fardos funerarios. La textilería de la cultura Paracas. Las tumbas halladas en Cerro Colorado constituyen la fuente principal de donde provienen las muestras del arte textil Paracas. A modo de complemento se usaban pelos humanos, fibras vegetales. Los hilos los teñían con sustancias de diversos colores. También coloreaban las telas después de su confección. Otra técnica de decoración fue el bordado, aunque ésta se realizaría más profundamente y con resultados más espléndidos en Paracas Necrópolis. En cuanto a las figuras decorativas, estas representan seres míticos y motivos simbólicos, generalmente en formas geométricas de estilo rígido, pero todo realizado con gran sentido artístico. En especial, una figura se repite constantemente, el denominado ser oculado, representado en cuerpo entero o solo su cabeza. Tiene los ojos desorbitados, la boca felina y el cuerpo cubierto de símbolos que a veces se desprenden y cobran vida. Los tejidos de Paracas Cavernas se caracterizaban por ser de tipo geométrico y rígido, predominando la técnica de doble tela. En ellos existe aún una fuerte evocación en la representación del felino o seres antropomorfos, geometrizados con cabellos en forma de serpiente. Los tejidos de Paracas Necrópolis son reconocidas mundialmente por la policromía de sus figuras. Estas telas fueron elaboradas con algodón y lana de camélidos como la llama, vicuña y alpaca. Los tejidos de Paracas Necrópolis y mantos Paracas, en cambio, representan mayor maestría y delicadeza en los diseños debido a que eran bordados, lo cual permitía obtener hermosos motivos y creaciones llenas de color. Se representa personajes sosteniendo báculos o cabezas de trofeo, con dos cabezas o tocados rematados en un cuchillo ceremonial, nariguera, bigotera, etc. En segundo orden destacan los diseños naturalistas, tomados tanto de la flora y fauna, tales como serpientes, aves, felinos, peces, frutos, flores, etc. A esta época corresponden los mantos ceremoniales, que se caracterizan por presentar una tela llena base sobre la cual se bordan los motivos decorativos en lana de camélido teñido en la más diversa armonía de colores, haciendo de estos tejidos los más bellos del arte textil precolombino. Estos mantos Paracas lo utilizaban los hombres de Paracas sujetados en sus cabezas a manera de una larga mantilla. En los mantos de la cultura Paracas Necrópolis, sus figuras bordadas aparecen distribuidas siguiendo un patrón específico. Van ordenadas en hileras. Las diversas figuras polícromas bordadas en los tejidos se consideraban como representaciones gráficas de relatos míticos. En la agricultura podemos destacar, al referirnos a la agricultura de la cultura Paracas, al que se enfrentaron a grandes obstáculos
presentados por las condiciones climáticas de la región donde se asentó dicha civilización. Aún así, lograron desarrollar una actividad agrícola que bien pudiéramos catalogar como fructífera, cultivando alimentos tales como frijoles, maíz, diversas frutas y diversos tipos de algodón. Las técnicas agrícolas de la cultura Paracas. El pueblo Paracas habitó los valles de Ica y Pisco, así como la península de Paracas. Estas extensiones de terreno son sumamente áridas, formadas por desiertos, presentando climas áridos con precipitaciones escasas. Todas estas características del terreno y clima hicieron propia la aplicación de técnicas agrícolas por parte de la cultura Paracas. Algunas de ellas son como huachaques o campos hundidos, que los campesinos del pueblo Paracas implementaron en los desiertos costeros la denominada técnica de huachaques o campos hundidos, que esta consiste en excavar en el terreno a una profundidad aproximada de 2 a 6 metros hasta llegar a la capa freática o a la primera capa de agua subterránea y allí depositar las semillas y sembrar las plantas a cultivar. Lo peculiar de dicha técnica es que permitía crear una zona de cultivo que no dependía del riego mediante canales, ya que las aguas subterráneas se encontraban más cercanas a la superficie, siendo así que los distintos productos plantados eran regados gracias al rocío que humedecía el terreno. La segunda era el sistema de riego, que en los valles costeros los agricultores Paracas implementaron el sistema de riego por gravedad. Este es un tipo de riego superficial donde el agua se traslada a lo largo del área cultivable a través de zanjas o surcos sin tener que aplicar energía extra para su recorrido, logrando la filtración del vital líquido en los cultivos. Para poner en marcha esta técnica preincaica, los trabajadores Paracas aprovechaban el agua de la niebla y de los nacimientos de agua que hacían rodar por toda la siembra, asimismo con grandes piedras apiladas en las laderas y quebradas para filtrar el agua proveniente de las partes más altas de las lomas, una vez que se producía en ellas la transformación de vapor a estado líquido. Los Paracas eran conocedores de los fenómenos meteorológicos, ya que se adaptaban a los cambios climáticos y movilizaban sus asentamientos de acuerdo a las variaciones del clima. Por ejemplo, se trasladaban a las partes altas de la sierra en verano y bajaban a los valles durante el invierno, para así sacarle mayor provecho a la temporada en lo que tiene que ver con los cultivos. La siembra de los tubérculos la realizaban en el verano y en climas más templados el maíz y cereales. Entre los productos cultivados podían obtener de 2 a 3 cosechas al año. Algunos de sus productos cosechados fueron frijol, el payar, camote, yuca, lúcuma, tumbo, pacay, maíz y algodón. Gracias a su ingenio y creatividad, la cultura Paracas logró cultivar el alimento necesario para su consumo hasta su comercialización, mediante la aplicación de novedosas técnicas agrícolas, venciendo los obstáculos que la naturaleza les imponía. El pueblo Paracas practicó la religión politeísta, depositando su fe en diferentes dioses, aunque de todos ellos se destaca un dios principal llamado Con o Dios Oculado, considerándolo una deidad creadora, evidenciándose de esta manera la influencia de la cultura chavín en la vida espiritual de sus predecesores. Los habitantes de esta cultura preinca creían fervientemente que sus dioses podían atribuirles el éxito o desgracia en todas sus labores agrícolas y demás actividades diarias, por lo cual siempre buscaban la manera de ganar su beneplácito mediante la práctica de ritos y sacrificios. Evidencia de este hecho se observa en sus representaciones artísticas tales como sus textiles, donde se dibuja al dios Con, exhibiendo en su mano las cabezas trofeos. En excavaciones arqueológicas realizadas en territorios Paracas se han encontrado cabezas cercenadas de mujeres y niños sin una conexión a armas o hechos de guerra, por el cual se ha planteado la posibilidad de que esta práctica estuviera relacionada más allá de la guerra a ritos de fertilidad. Entre las creencias y mitologías de las culturas Paracas se vieron salpicadas con matices mitológicos, añadiéndoles relatos y creencias fantásticas a sus vidas, buscando la explicación o interpretación de la realidad que los rodeaba.
Una de las leyendas paracas relata que la diosa Urpahuachac criaba peces en albercas cercanas al mar y un día el dios Kong, aprovechándose de su ausencia, cogió todos los peces del estanque y los liberó arrojándolos al mar abierto, explicando así que a partir de dicho acto liberador del mar se pobló de peces y desde entonces los seres humanos empezaron a beneficiarse de las bondades alimenticias que les brindaba el mar. En la medicina, los paracas practicaron la trepanación craneanas. Los combates a corta distancia y sin muchas posibilidades de parapetarse traía consigo un sinnúmero de lesiones craneanas, ya que la cabeza iba tan solo protegida por un turbante. Estas lesiones solían causar la muerte u ocasiones como mínimo una fractura depresiva, bien con orificio o bien irradiada, que motivaba la trepanación. La curación, en esencia, consistía entonces en horadar quirúrgicamente la parte o partes afectadas del casquete craneal para corregir el hundimiento o astillaje producido por las armas contundentes o para extraer las esquirlas de los dardos de la estólica, sin comprometer la dura madre, la membrana que recubre el cerebro. La trepanación se podía llevar a cabo por dos métodos, uno que era por incisión con un objeto cortante con objeto de seccionar una región cuadrangular del cráneo y reemplazarla en muchos casos con una lámina de metal, generalmente era oro, y por raspado, que era un método por el que se iba eliminando por abrasión poco a poco la región, o sea, no deseada, formándose pequeños agujeros en torno a un círculo que se extraía después, dando lugar a una región circular. En todos los casos se empleó instrumentos cortantes muy efectivos, como cuchillos de pedernal o obsidiana de distintas formas y tamaños, de los cuales unos eran instrumentos cortantes afilados para cortar las partes blandas y otros más grandes, como los cuchillos tumis, para cortar el hueso. La cureta o cuchilla se utilizaba para desnudar el periósteo, los hilos para aproximar los bordes de las heridas y las roscas de algodón y las vendas para proteger las mismas. Artesanía quirúrgica en una sociedad primitiva cuya efectividad ha sido aprobada por cirujanos contemporáneos empleando los instrumentos primitivos. El anestésico se elaboraba en base a chicha fermentada con hojas de coca o zumo de vilca u otra hierba de efecto sedante o narcotizante. También la coca cachada, es decir, masticada con ilipta, cal quemada, a pesar de que el paciente corría peligro de una hemorragia mortal unida al peligro de una infección incontrolable. Una buena cantidad de pacientes sobrevivieron, visto el claro proceso de regeneración del hueso en los márgenes de corte. La cultura nazca es una cultura arqueológica del antiguo Perú, desarrollada en los valles del actual departamento de Ica. Entró en decadencia alrededor del siglo VII. Su centro se ubicó en Cahuachi, en la margen izquierda de Río Grande, actual provincia de Nazca. Nazca es una sociedad que se formó al final del periodo formativo, momentos que coinciden con el fin de las influencias de la cultura chaví. En este lapso se logró gestar una fuerte regionalización de las culturas del área central andina y se caracteriza por la marcada diferenciación en distintas regiones del Perú, en la producción de la cerámica, los textiles y la construcción de monumentos. También lograron optimizar el aprovechamiento y el uso de los recursos de acuerdo a las características de la región. Nazca se desarrolló en los valles del actual departamento de Ica alrededor del año 10 a.C. y entró en decadencia alrededor de los años 700 después de Cristo. En su momento de mayor florecimiento se extendió desde Chincha al norte hasta el valle de Acarí por el lado sur, en la provincia de Carabalí, Arequipa. El desarrollo de la cultura nazca se distingue en tres épocas. Nazca temprano, que abarca los años 10 a.C. a 300 después de Cristo. En esta época, la sociedad nazca gira en torno al gran centro urbano ceremonial de Cahuachi, que era un sitio complejo de carácter monumental que más adelante se convierte en el mayor centro urbano ceremonial de la cultura nazca. La sociedad de la época estaba gobernada por una rígida estructura de carácter
teocrático. La atención principal de la población de la época estaba dedicada a la ampliación de la frontera agrícola y el desarrollo de la misma. Después tendríamos Nazca Medio, que abarca de los años 300 después de Cristo a 500 después de Cristo. Fue un periodo de recomposición de la sociedad nazca después del gran abandono al centro urbano ceremonial de Cahuachi. Aparecen nuevos centros de poder, al igual que nuevos seres míticos que ahora son representados en la cerámica, siendo muy similares a los de la época pasada, pero tenemos un aumento en calidad y en cantidad de las jugadas en las tumbas, convirtiéndose en una característica de esta época. Y por último tendríamos Nazca Tardío, que abarca de los años 500 después de Cristo a 700 después de Cristo. Fue una época de cambios profundos en la organización de la sociedad de Nazca y donde culmina con su declinación total. En esta época se caracteriza por un notable aumento de cabezas cortadas, las cuales pasan de estar estrechamente relacionadas con rituales y ofrendas de carácter profano que se relaciona con la existencia de constantes prácticas bélicas. Y es así como que después del año 700 después de Cristo, a manos del grupo serrano, esta cultura llega a su fin, apareciendo una nueva expresión cultural que se manifiesta en un estilo local conocido como loro. Organización social. La cultura nazca era una sociedad jerarquizada que se encontraba organizada de la siguiente manera. Como podemos ver en la imagen, en la cúspide se encontraba la aristocracia sacerdotal, sacerdotes y señores. Estos ejercían tanto la función política como religiosa. Este grupo residía en centros ceremoniales y desde allí controlaban la fuerza de trabajo y los intercambios comerciales. Por debajo se encontraban los guerreros, un grupo que con el tiempo fue ganando un papel cada vez más relevante. A la par que los conflictos armados se fueron haciendo cada vez más frecuentes. Seguidos tenemos los artesanos especializados. Estos residían en los centros ceremoniales y estaban al servicio de la élite. Y por último tendríamos los pescadores y los campesinos. Estos eran mayoría y vivían en las áreas periféricas, en pequeños poblados cercanos al área de cultivo o al mar. Los nazcas eran politeístas, es decir, que adoraban a muchos dioses, adoraban diversos dioses, basados según su creencia en los 4 elementos naturales: aire, tierra, fuego y agua o mar. Ritos. Practicaban diversos ritos, entre ellos tenemos que acudían a los cóndores para consumir sus cuerpos. Esta representación permite plantear que dichas aves fueron consideradas como intermediarias para cumplir los fines del ritual. Se supone que la presencia de determinadas aves relacionadas con personajes guerreros respondían a la costumbre de sacrificar aves antes de algún enfrentamiento bélico, ritual propiciatorio frente al enemigo. También practicaban sacrificios humanos en rituales religiosos o en ceremonias bélicas. Estos momificaban las cabezas de las personas muertas, las adornaban y las tejían. Economía nazquense. Se basa en la agricultura intensiva que practica en los estrechos valles de los afluentes del río Grande de Nazca y en el valle del Ica. Los nazcas también fueron hábiles pescadores con redes que encontraron en el mar una provisión de alimento. Los principales cultivos de los nazcas fueron el maíz, el frijol, la calabaza, el zapallo, la yuca, el maní, el chile, la guayaba, la lúcuma, el pacay y el algodón. También se dedicaron al comercio y este tuvo una importancia básica, ya que así podrían satisfacer las necesidades de las poblaciones afectadas muchas veces por la sequía, y también realizaron el intercambio de productos tales como la papa, la lana, a cambio de pescado, algodón y cerámica de la cultura nazca. La arquitectura de la cultura nazca era de tipo urbano, sobresalió por el uso de la técnica del adobe secado al sol con forma cónica y con quincha. Aquí destacamos la construcción de grandes centros urbanos y de culto como Cahuachi, considerada la posible capital de la cultura nazca
y también considerándose como la construcción de barro más grande a nivel mundial. Las principales características de esta arquitectura fueron que el principal material fue el adobe y el barro. Como lo dijimos anteriormente, algunas edificaciones usaban técnicas de construcción como la quincha. Diseñaban planos de la ciudad y luego construían tomando estos planos como base. Las viviendas se construían de forma lineal, una al lado de la otra. Los centros residenciales se construían sobre terraplantes previamente nivelados y para dividir un centro residencial de otro se levantaban los muros. Las viviendas de esta cultura eran pequeñas casas sencillas, contaban con paredes de quincha, madera y cañas entrelazadas, cubiertas por barro, sobre terrazas con muros de contención hechos de piedra, ubicados siempre cerca de los campos de cultivo. El sistema constructivo de la cultura nazca tuvo 5 fases. La primera fase se caracterizó por el uso de la quincha, colocada directamente sobre el caliche, la realización de construcciones aisladas entre sí, la construcción de grandes recintos cerrados orientados hacia el este, el uso de un tipo de mortero espeso y de color gris, y el funcionamiento de los centros urbanos como santuario. En la segunda fase se usó el adobe cónico, con el que se pudo realizar estructuras de gran tamaño y las transformaciones de santuario que pasaron a ser un centro ceremonial. En la tercera fase se la conoce principalmente por el uso del adobe uniforme de color gris, beige y beige claro, la inclusión de muros anchos y la construcción de grandes recintos públicos, plataformas, pasajes y bastidores. En la cuarta fase se caracterizó por el gran aumento de adobes de diferentes dimensiones y de poca cohesión. Y en la última fase fue notoria por la transformación de la capital en un lugar sagrado que luego será usado como un cementerio. Los nazcas empleaban con frecuencia el oro y la plata para fabricar elementos decorativos, especialmente joyas, máscaras y narigueras, siendo también comunes las máscaras funerarias, pues para esta cultura los rituales relacionados con la muerte eran muy importantes. Las técnicas que empleaban los nazcas eran la laminación y el repujado. La primera, la que también se llama laminado, se usaba para reducir el espesor de las láminas metálicas. Luego se pasaba al repujado, técnica mediante la cual se creaban figuras en relieve sobre estas láminas. Características: usaban principalmente el oro. Las técnicas frecuentes, como lo dije anteriormente, eran el laminado y el repujado. El fin era ceremonial y religioso. Las narigueras son las piezas de orfebrería más comunes y esto no alcanzó tanta relevancia como la cerámica y la textilería. Cerámica. La forma más común de la cerámica nazca es el cántaro semiglobular o globular con dos picos cilíndricos unidos por un asa puente cintada. Sin embargo, en sus diferentes fases, la cerámica nazca presentó cántaros esféricos, vasos altos, cántaros escultóricos y platos. La cerámica nazca pasó por 3 etapas. En la primera, los motivos predominantes fueron naturalistas y estaban representados por la flora y la fauna del lugar, y presentaron con frecuencia peces, pelícanos, colibrí, maíz, payares, cóndores, arañas, entre otros. En la etapa intermedia, más complejos, y se manifestaron fuertemente el horror al vacío, cubriéndose los objetos de dibujo en su totalidad. Aquí presentaron escenas bélicas y motivos abstractos y estilizados. Y en la tercera y última etapa se la denomina monumental. Utilizaron técnicas como la del delineado, la de la decoración incisa y la pintura negativa. Emplearon hasta 11 tipos de colores obtenidos de pigmentos vegetales y minerales. Además de la representación de frutas y animales, un motivo habitual fue también la cabeza trofeo,
con ojos de forma elíptica, pupila excéntrica, nariz insinuada y labios cosidos. Las formas humanas fueron también muy frecuentes. Estas serían las 9 fases cronológicas de la cerámica Nazca. Primeramente empezamos por Nazca 1, donde se coincide con el inicio del estilo propiamente Nazca. Nazca 2, 3 y 4 darían lugar a una cerámica más austera llamada Nazca monumental. Nazca 5, donde predominan las figuras sobre fondo blanco. Nazca 6 y 7 sería el periodo Nazca prolífero o Chanca, caracterizado por el horror al vacío y una decoración delicada. Nazca 8 recibe influencia de la zona de Ayacucho y con la costa central predominamos las vasijas de cabezas trofeo. Nazca 9 sería la última etapa y ya no es propiamente una cerámica Nazca, porque tenía influencia de la cultura Wari y esta se interpuso en la región. La cultura Chimú. Comenzaremos hablando sobre su origen. Son los herederos de la cultura moche. Los Chimú fueron una de las principales sociedades preincaicas, periodo de los grandes reinos y señoríos de las culturas locales. La cultura costeña Chimú o señoríos de Chimor, que surge a decaer el imperio Wari, alcanzó una avanzada organización política y social, siendo en un principio, en los años 900 y 1300 después de Cristo, un pequeño grupo localizado en el antiguo valle del Moche y zonas aledañas, en los territorios donde siglos antes habitaron los mochica, sus antecesores, para luego expandir sus dominios en su etapa de mayor desarrollo en los años 1300 y 1470 después de Cristo, por toda una extensa franja del norte del Perú. Cerca de los años 600, los Chimú, con un ejército bien organizado, fueron expandiendo su territorio. Hacia el año 1370 conquistaron a la cultura lambayeque o sican, la cual contribuyó enormemente al desarrollo de la orfebrería en Chan-Chan. En el mito de origen, ellos tienen a el fundador, el cual vino del mar, no se sabe de dónde, en una flota de balsas, con toda su corte y guerreros. Llegó a la costa norte del valle de Moche y fundó un reino. Su nombre era Takainamo, y fue el primer soberano de Chan-Chan, la ciudad más importante del poderoso reino Chimú. El reino Chimor tuvo 10 gobernantes, pero solo se conocen los nombres de 4 de ellos. Esto se basa en que se han encontrado 10 pirámides en la ciudad de Chan-Chan, uno por cada rey. Continuamos con su ubicación geográfica. El lugar. El sitio arqueológico cubre un área aproximada de 20 kilómetros cuadrados. La zona central está formada por un conjunto de 10 recintos amurallados llamados ciudadelas y otras pirámides. La cultura Chimú se estableció en la costa norte del Perú, desde 1100 hasta 1400 a.C. El centro de esta cultura fue la ciudad de Chan-Chan, en el valle del río Moche. Las ruinas de la ciudad cubren casi un área de 20 kilómetros cuadrados. El territorio de la cultura Chimú era casi idéntico al de Mochica o Moche, siglos atrás. Esta cultura se nutrió de las tradiciones tanto de los Moche como de los Tiwanaku Wari, cuando aparecieron en la costa norte, luego de extenderse por la región. Creció hasta convertirse en un poderoso estado regional y finalmente fue anexado por el imperio inca a lo largo de los siglos. Los orígenes de la cultura Chimú se encuentran en la decadencia del periodo Wari y la despoblación de la costa norte. Representa un renacer de lo que se llaman los antiguos valores mochanos. En cuanto a su organización social, era una sociedad clasista, con profundas diferencias entre sus grupos sociales. Fue una ciudad aristocrática, esclavista y guerrera. Sus estatutos son difíciles de precisar por la pérdida del idioma. Los incas, al conquistar, les impusieron su idioma. Luego, tenemos una pirámide social. En
en donde en la cabeza de la pirámide social estaba el gran señor llamado Sieki, que vivía en una corte fastuosa en la capital de Chanchan, en medio de espléndidos palacios y rodeada de una numerosa corte. Luego venían los alaik, o grandes curacas o caciques, miembros de la nobleza, a quienes podemos comparar con los señores feudales. Enseguida estaba un grupo con cierto prestigio y poder económico llamado Fixlia. Luego se encontraban lo que son los aulios, los campesinos, y por último, en lo más bajo estaban los llanas, los cuales son los esclavos. Continuamos con la economía de los chimú. En la agricultura, mediante acueductos que transportaban agua desde enormes distancias y una amplia red de canales de regadío, los campesinos chimú ganaron grandes extensiones de tierra al desierto para cultivar maíz, calabazas, ají, poroto, algodón, yuca y otros productos agrícolas. También cultivaron árboles frutales para obtener pacay, papayas, chirimoyas y lucúmas. En cuanto a la pesca, en las playas y roqueríos practicaban la recolección de moluscos, crustáceos y algas marinas. Los pescadores se adentraban mar adentro en pequeñas embarcaciones de tora para la pesca con anzuelo y en grandes balsas para la captura con redes. Incluso practicaban el buceo para acceder a recursos de aguas más profundas. En cuanto a su arquitectura, los chimús se caracterizaban por emplear masivamente el barro y logrando así adobes, los cuales posteriormente eran empleados para realizar sus edificaciones. Una de estas edificaciones era Chanchan, la cual significa sol. Es un ejemplo de la arquitectura de los chimúes, los cuales construyeron grandes edificaciones y ciudades de barro, lo que demuestra que fueron grandes arquitectos. Los restos de su arquitectura ha permitido definir que los gobernantes vivieron en los palacios y recintos monumentales. La decoración de las paredes es sobre la base de frisos, modelados en relieve y en algunos casos pintada. Los diseños son de figuras zoomorfas como peces y aves, así como de figuras geométricas, sobre todo policromado. Continuamos con lo que es la ciudad de Chanchan, la ciudad de barro más grande de América precolombina y capital religiosa, política y administrativa del reino chimú. Expresa el más alto nivel de desarrollo urbano, económico y social alcanzado por las sociedades andinas. En cuanto a su ubicación geográfica, esta se ubica en el valle de Moche, frente al mar, a mitad de camino entre el balneario de Huanchaco y la ciudad de Trujillo, capital del departamento de La Libertad en la costa del norte de Perú. El sitio arqueológico cubre un área de 20 kilómetros cuadrados. La zona central está formada por un conjunto de 10 recintos amurallados llamados ciudadelas y otras pirámides en solitario. En cuanto a un poco de su historia, en los años 800 después de Cristo, desde canales de regadío, los chimús crearon la ciudadela de Chanchan, la más grande de aquella época con 100.000 habitantes aproximadamente. En los años 900 después de Cristo, las obras de construcción de Chanchan se remontan al año 900 y el momento de máximo esplendor de la ciudad tuvo lugar hacia 1350, cuando se convirtió en un gran centro que llegó a dominar toda la costa de Perú hasta la llegada de los incas. Las catástrofes ocasionadas del 1100 después de Cristo ocasionaron cambios significativos en la ideología y sociedad chimú. En respuesta, las actividades militares incrementaron y conquistaron otros pueblos. Continuamos con la zonificación de la ciudad de Chanchan. Estaba constituidos por complejos político-administrativos llamados ciudadelas, y podemos encontrar 10 de estas pequeñas ciudadelas. En el mapa de la izquierda podemos ver las ciudades, y bueno, sus nombres eran Velarde, Esquier, Vandelier,
Laberinto, Telo, Rivero, Uli, Tchudi, Chaiwat y la Gran Chimú. En el análisis de las ciudadelas podemos ver que al menos 9 de ellas comparten características formales como son áreas cercadas de forma rectangular, tienen orientación norte-sur, están divididos en 3 sectores, es notable un alto grado de planificación en su construcción, el acceso principal está ubicado al norte, y la presencia de plazas, audiencias, depósitos, plataforma funeraria y pozos. En su interior, su organización está dada por 3 sectores: la zona sur, la zona central y la zona norte. En la zona norte podemos encontrar una plaza o patio con banquetas, muros bajos que pueden ser usados para sentarse en su perímetro, con un acceso hacia el sur, al que se llega subiendo por una pequeña rampa. Este acceso conduce a las audiencias y a los depósitos. Estas llamadas audiencias son construcciones que, vistas desde arriba, tienen forma de U, que debieron albergar a un funcionario o personaje ligado a las más importantes funciones administrativas de la ciudad. También podemos encontrar los talleres textiles en esta zona. Luego tenemos la zona central, en donde se dice que se puede encontrar la mayor concentración de construcciones dedicadas al almacenamiento de productos. Además que se encuentra una segunda plaza y también se encuentra un gran huachaque ceremonial. Seguimos con la zona sur, el cual es en apariencia un cercado libre de construcciones, pero que gracias a las excavaciones arqueológicas sabemos que allí existieron estructuras hechas en materiales perecederos, que evidencian actividades domésticas. Esta zona fue el área de residencia, donde se ubicaron la cocina y los dormitorios. Y también podemos encontrar lo que son la plataforma funeraria y los mausoleos. Continuamos con el entramado urbano. La trama urbana presente en Chanchan es de forma regular ortogonal, predominio de las líneas verticales orientadas al noreste, las cuales marcan el ingreso principal de los palacios. La disposición de las viviendas está bordeando y ocupando los espacios sobrantes dentro del complejo. La función principal puede funcionar como centro administrativo. Es por ello que una red de caminos unía las ciudadelas con todos los centros de producción y distribución de todo el territorio chino. En cuanto a los materiales de construcción, se construyó usando materiales propios de la región, tales como la piedra, el cascajo y la arena, así como material de origen vegetal, tales como la totora, caña brava, caña guayaquil y manera de algarrobo. La base de los muros fueron hechos con piedras grandes y canto rodado. A la izquierda podemos ver las piedras grandes y a la derecha el canto rodado. Los ladrillos fueron puestos de forma alternada. Es recurrente encontrar en los muros relieves en forma de peces, figuras geométricas, aves marinas y seres antropomórficos. El motivo marino se relaciona con el origen de los chimús de acuerdo a su mitología. Uno de los detalles que más admiran los actuales visitantes es la gran belleza, variedad y cantidad de muros decorados con estos altos relieves. Estos fueron hechos con moldes y decoraron las paredes de patios, audiencias y corredores al interior de las ciudadelas. Los motivos decorativos más comunes fueron las combinaciones geométricas, pero también son comunes las representaciones de peces y aves. Ahora continuamos con la metalurgia de la cultura chimú. Los orfebres de la cultura chimú disponían de metales como el oro, la plata y el cobre. Estos eran obtenidos en lavaderos locales y también producto del comercio con otros pueblos. Desarrollaron una gran variedad de técnicas como el repujado y el martillado,
que fueron las más usadas. Las obras que realizaban eran en su mayoría para las tumbas dentro de su tradición funeraria. Dividían sus talleres en secciones, para cada paso que requería el artículo a crear. Aparte del repujado y el martillado, desarrollaron técnicas como el vaciado a la cera perdida, el enchapado, el dorado, el estampado, el perlado, la filigrana, el repujado sobre moldes de madera y el soldado, entre otras. Se conserva un tocado hecho para actos ceremoniales, que estaba compuesto de 4 láminas de oro con la forma de penachos, orejeras, collar, hombreras y pectoral. Y por último, la cerámica surgió en los chimuos con fines funcionales. Las vasijas eran usadas en sus entierros y ceremonias espirituales. A esto le siguió el uso doméstico de las obras cerámicas. El grupo de los primeros heredaron el realismo, aunque en grado menor. Esto debido a que era una sociedad más numerosa y por ende los artesanos debían trabajar más, bajando la calidad de su producto. Hoy el arte se halla en diversos museos de Perú y España, siendo el más representativo el Museo de América, ubicado en Madrid. En cuanto a su forma, las vasijas eran globulares en su mayoría. También se pueden encontrar con forma gollete y con forma con asa de canastas, pero en su mayoría eran globulares, formas que les brindaba de mayor superficie para expresarse mejor mediante el bajo relieve. Asimismo, contaban con un asa principalmente ubicada en la parte superior y un gollete o pico. En cuanto a su color, el color que utilizaban era el negro brillante, inusual en obras a base de barro y arcilla. En algunas vasijas especiales para ceremonias se pueden apreciar adornos y detalles pintados en tonos claros y colores brillantes. En cuanto a su iconografía, retrataban figuras humanas, la vida diaria del hombre chimú, animales, llamas, felinos y monos, además de aves, peces y otras criaturas de mar, frutas como calabazas, ciruelas y guanábanas. También elementos mitológicos como la luna y el sol, y en menor medida utensilios como lanzas, dagas ceremoniales y herramientas de agricultura. Y de esta manera concluimos con la exposición sobre el periodo horizonte de las culturas peruanas.